El juez Pablo Llarena ha vuelto a ser el centro de la polémica al ser acusado de manejar la justicia con un sesgo político que favorece sus inclinaciones personales. Mientras que, en el caso de la exministra Irene Montero, su actuación se caracterizó por una aplicación estricta y a menudo criticada de la ley del «solo sí es sí», que resultó en la liberación de numerosos condenados por delitos sexuales. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. Ahora parece mostrar una actitud completamente diferente en el caso de la ley de amnistía para Carles Puigdemont. Puigdemont ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial el retraso injustificado de Llarena en la resolución de su recurso contra la negativa de aplicarle la amnistía, sugiriendo que este comportamiento podría constituir una falta disciplinaria muy grave. Este doble rasero revela una hipocresía que socava la confianza en la imparcialidad de la justicia española. Magistrada, ¿por qué cree, y además a ver si podemos hacerlo en un lenguaje que entendamos todos, ¿por qué cree usted que es improcedente la rebaja de 1 año de la pena? 15 años era la condena, rebajada ahora 14 a uno de los violadores de la manada. Bueno, en primer lugar, mi intención es clarificar un poco lo que su compañero ha denominado jerga jurídica, ¿no? Yo voy a ver si consigo hacerme entender. En primer lugar, la ley de la que estamos hablando, la ley dictada en 2002, la ley 10 de 2002, llamada del sí es sí, baja algunos mínimos de tipos penales, entre ellos los tipos que se aplicarían en este caso. Uh-huh. Cuando la pena contenida en esta ley es menor, se abre la posibilidad de revisar la pena. Entramos a revisar la pena. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que la pena que se impuso anteriormente por el Tribunal Supremo no sea más gravosa que la que también resultase imponible con esta nueva ley. Sí. Y ahí, claro, esto es susceptible de interpretación. La posibilidad de revisión está clara, pero debemos interpretar cuáles fueron los motivos, la motivación de la sentencia del Supremo para imponer estos 15 años. Ahí es donde, caben discrepancias y en este caso las hay. Mis compañeros, en su legítimo derecho, aplican un criterio que es un criterio de proporcionalidad, llámese matemático-aritmética, aproximado. Y la diferencia con mi exposición es que yo, aun respetando esto y considerando que como se pone en el primer tramo, en el tramo mínimo, digamos, sí, no hay que pasar al máximo y que el Supremo limita, no podríamos poner la pena en su grado superior. Esto no podría ser, tendría que ser en el inferior. Si yo salgo a esta tribuna y explico que los jueces están sometidos a la misma visión patriarcal que todo el resto, no estoy diciendo ninguna mentira ni los estoy insultando. Estoy describiendo la realidad. ¿Qué debería haber pasado? Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer hoy no va a parar ninguna revisión de sentencia y que el dolor de las víctimas que ustedes relatan con tanto ahínco va a seguir incólume porque no lo vamos a poder solucionar. También se lo digo, han habido revisiones de días, han habido revisiones de meses. Lo más preocupante seguramente son las excarcelaciones, pero esas no son 751. Por tanto, ¿dónde está? ¿Dónde está el quid? El quid está en que algunos jueces no lo han hecho de una manera, como diríamos, inocente. Lo han hecho con toda la determinación y el sentido político que gran parte de la judicatura en este Estado tiene todavía de permanecer o de pertenecer
a una mirada sobre la realidad antigua. Y eso no es un insulto, es una descripción. Si yo salgo a esta tribuna y explico que los jueces están sometidos a la misma visión patriarcal que todo el resto, no estoy diciendo ninguna mentira ni los estoy insultando. Estoy describiendo la realidad. ¿Qué debería haber pasado? Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer hoy no va a parar ninguna revisión de sentencia y que el dolor de las víctimas que ustedes relatan con tanto ahínco va a seguir incólume porque no lo vamos a poder solucionar. También se lo digo, han habido revisiones de días, han habido revisiones de meses. Lo más preocupante seguramente son las excarcelaciones, pero esas no son 751. Por tanto, ¿dónde está? ¿Dónde está el kit? El kit está en... Por un lado, Llarena ha sido criticado por su excesiva dureza en la aplicación de una ley que, según muchos, tenía margen interpretativo y no requería la liberación de delincuentes peligrosos. Por otro, muestra una desatención en la tramitación de un recurso que podría abrir la puerta a un tratamiento más justo para los implicados en el proceso. ¿Por qué tanta celeridad en un caso y tanta dilación en otro? La respuesta parece estar en la política. La actuación de Llarena parece estar guiada más por sus preferencias políticas que por el principio de legalidad que debería regir sus decisiones. El problema de esto, esto genera una incoherencia. Si recordamos, tanto el PSOE como Unidas Podemos criticaron lo que se llamaba ley Berlusconi, que era, digamos, el hecho de que la prescripción se produjera muy deprisa y permitiera enormes niveles de impunidad. El problema no es la Lecrim, el problema de la amnistía no es la Lecrim, el problema son los jueces que presuntamente estarían dispuestos a prevaricar para actuar contra la amnistía. Entonces, temo que si no se enfoca bien el problema, no se va a encontrar una solución y puede ser que decaiga la ley de amnistía. Ahora mismo las negociaciones entre Junts y el PSOE están en un punto muerto. Yo creo que es imposible establecer una suerte de gincana con respecto a los jueces. Es decir, voy a modificar la ley de tal manera que al final los jueces no van a tener ningún tipo de margen para imponer su voluntad contraria a la amnistía. Eso es muy difícil. Hemos visto ya locura, como lo del juez García Castellón, de decir no es terrorismo, que si hay una protesta en el aeropuerto del Prat y un turista francés se muere porque el hombre le ha dado un infarto, pues esto serviría para imputar terrorismo a Puigdemont o a quien les dé la gana. Entonces, creo que lo que debería haber es una reforma en profundidad, en primer lugar, para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin depender del PP. Que el PP te esté llamando golpista en el Congreso de los Diputados y al día siguiente viajar a Bruselas para que un mediador europeo de derechas le dé la razón al intento del Partido Popular de entregar todo el poder a las asociaciones conservadores, yo creo que no es muy inteligente. Si la pregunta es, ¿una reforma de la Lecrim va a resolver el problema de que haya muchísimos jueces y fiscales dispuestos a tumbar la ley de amnistía? Yo creo modestamente que no, y creo que cualquier jurista sabe que al final, si los jueces tienen voluntad de tumbar algo, lo hacen. Basta recordar la ley solo sí es sí. Desde que Irene Montero no está en el Ministerio de Igualdad, ya de repente nos salen violadores a la calle. Es una cosa divertidísima. De repente ahora los jueces interpretan la ley solo sí es sí de otra manera. ¿Era voluntad política o era un problema de la ley? Esto plantea serias dudas sobre la equidad en el sistema judicial español, donde la balanza parece inclinarse según la ideología del juzgador, y no por la justicia que se predica. Este comportamiento no solo perjudica a los implicados en los procesos, sino que también daña la imagen de la justicia en su conjunto, generando una desconfianza creciente en su imparcialidad. La sociedad española merece un sistema judicial que sea verdaderamente independiente y no un teatro donde los jueces actúan según sus simpatías políticas. La hipocresía de aplicar la ley de forma severa para algunos y con negligencia para otros no es justicia, es una burla a la misma. Y en este caso, el juez Llarena ha dejado claro que su vara de medir varía según el acusado, poniendo en peligro la integridad de la justicia española. Mientras aquí no cambie la justicia, aquí no cambia nada. Tenemos una supraestructura que se llama Tribunal Constitucional que puede echar abajo una legislatura entera. Y a nosotros nos convierten en títeres que nos llevan a votar periódicamente y punto. Y esto no puede ser.
No puede ser. Ahora hemos vivido cómo han demonizado y han metido en una turmix a unas personas que habían sacado una ley que dieron en llamar sí es sí. Hemos vivido un periodo de Matrix de dos justicias paralelas. Unos jueces que decían, esta ley está bien, no hay nada que tocar. Y otros jueces que decían, esto es una barbaridad, vamos a soltar a todos los delincuentes que nos dé Dios a la calle. Frente a esto solo ha habido una opinión y nadie se ha hecho la reflexión de por qué vivimos en dos justicias paralelas. Por cierto, en una estaban la mayoría de los jueces. Pues hay una minoría que se ha hecho con esto y absolutamente toda la opinión que se da a través de los medios estaba solo del lado de estos jueces que estaban retorciendo una ley para montar una campaña contra un gobierno. Bueno, entonces cuando se habla de la independencia de la justicia, ¿de qué coño se está hablando? La justicia no es independiente. Y cuando se dice que esto es muy sencillo de transmitir, y en Europa, claro, dicen, bueno, pues a lo mejor tienen razón los señores que dicen que a los jueces tienen que elegir a los jueces. Es que no tienen ni idea de que nosotros no tenemos una derecha normal. Ni siquiera la derecha se da cuenta de que no es normal. Que nosotros tenemos una derecha que se parece más al neofascismo de otros países que a una derecha real.